Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo están? Yo sé por ahí, si me escuchan, ¿no? A las 5:10 iniciaremos clases, estamos esperando al resto. Entonces, a las 5:10 empezamos. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están Hola, todos? Por ahí nos contaron que estás malita, Tomás. sí señor, ahorita está dormida. Oh, qué mal, ¿qué tienes? Pues es que anoche vomité 2 veces, entonces me duele la pancita. No, qué mal. Listo. Esperamos que te mejores.
Gracias. No, es que estamos ahí cuadrando unas cosas, así que nada, nada, pues primero que todo saber cómo están. Y ahí nos contaron pues que tú estás como medio malito, pero bueno, confiando en Dios, eso se recupera rápido. Em, Ya la falta de práctica es que ¿hace cuánto no tenemos clase? Como hace 20 días, porque la semana pasada fue semana de receso y hace 15 días mi internet, incluso todos los internets no funcionan. Yo incluso le escribí a Sebastián y Tomás me escribió que dijo que no podía estar en la clase. Y yo, bueno, no pasa nada. Y después en mi computador no servía el internet. Y después Sebastián. Entonces dijimos, no, mejor tocó cancelar. Entonces, sí que parche. Pero bueno, acá estamos de nuevo, con un poquito en troncos. Pero aquí estamos. Así que hoy teníamos varias cosas planeadas, ¿se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan qué había para hoy? Lo del personaje, ¿no? Tengo un clon, exacto. Sí, Más grande, te vas haciendo clones. exacto. Sí, teníamos lo del personaje. Así que pues la idea más que todo era como crear un personaje, ciertos gustos, personalidades, características. Entonces, em, no sé, ¿a quién le gustaría empezar o cómo hacemos la dinámica, Sebastián, que tú eres el que está a cargo? Bueno, yo pensaba por la mítica dinámica de Team Marín de Doping, Bucaramanga de fue. Si no fuiste tú, le toca entonces a Valentina iniciar. Vale, pues ¿qué hice el dibujo? Ahí está mi personaje. Se llama, le puse Dana. Y pues su personalidad es, bueno, pues voy a pues su personalidad es el resto. Pues no sé, su carácter es tranquilo, o sea, no es altanera, no es, es bastante tranquila. Em, a ella le dan miedo los deportes que tienen balones. eh, y le gusta más más las cosas como de estar quieta, como dibujar, hacer manualidades. Em, Su forma de actuar sería como pues calmada, no reactiva, eh, y ya. Pues está genial, ¿eh? Em, Sí, bastante bueno. Yo mayormente no hice el dibujo, sino que tomé uno que ya tenía hace tiempo, que me fue larga historia. Pensé que lo había borrado, etcétera, no está. O sea, ahí lo tenía. Es, es duro de matar, lo voy a nombrar, porque no lo tengo como archivo. O sea, en serio lo borré. Entonces, ¿quién le gustaría ahora? ¿Alguno de los, alguno de los tres Sebastián? ¿O hago mi mítica forma de elección? hagamos un de Tin Marín. Bueno, pues yo hago, pero no sé, porque si no, no saco luego nuevamente la Valentina, porque los tengo todos. Para papam.
Mientras Sebastián, elige a quién le toca hablar. ¿Me toca hablar a mí? Sí, ahora te toca a ti. Ok, bueno, yo le di más forma al personaje de un cuento que hice hace poquito acá con ustedes, que es Jam, ¿no? La llamita de fuego. Entonces yo puse que Jam es una llamita de fuego aventurera, suele ser como valiente, o sea, cuando ve cosas así difíciles o cuando algo está así como que da miedo, pues él no retrocede, sino que es así todo, em, ¿cómo es que se llama? Sí, valiente. Y pues es muy amigable con las personas, busca ser muy amigable con las personas, es algo despistado y le gusta mucho la sandía porque es refrescante. Y ya, ese es mi personaje. Bueno, interesante. Ahora le tocaría, ¿sabes qué es lo gracioso? Que antes juntaba a Alice hasta que me di cuenta que Alice no participa. Es cierto. La cuestión aquí está entre Tomás y Tomás. Y yo, Ah, y tú. Sí. Oiga, y yo ustedes hasta esto. sí se fijaron que ahora pueden reordenar, perdón, que ahora pueden reordenar las cámaras Sí, en el cierto, computador. sí, Eso está re cool. en verdad sí está genial. Bueno, ya me callo. Otra vez a contar. No, no, Tomás. Bueno, tiene Bueno, chance hasta dentro de 8 días. Porque se me ocurrió una actividad ¿cuál? que es así en conjunto, pero Ah, después les digo. Continúa tú. bueno, entonces entre Tomás y yo, mm, Tomás quiere, no sé Hola, si, me llamaban. sí, para lo del personaje. Ah, no, no, yo no lo hice. Ah, bueno, entonces voy yo. Vaya por Dios, hoy con los Tomás. Bueno, no pasa Incidencia, nada. lo dudo. No pasa nada, no pasa nada. A ver, Muéstranos el tuyo, Sebas. bueno, el mío, como he dicho, es un dibujo que dejé como en grises, ¿no? Aunque tiene colores. Para los daltónicos es gris. Entonces, mayormente porque no está completo. Tampoco. Y en personalidades tampoco se puede meter mucho más. Como lo que se me ocurre ahí. Y mi personalidad, serio, de vez en cuando alegre, callado, tranquilo y pasivo. Carácter orgulloso y precavido. Miedos o fobias arañas. Gustos, escuchar música. Y mayormente forma de actuar precavido pese a ser difícil de leer y controlar todas sus acciones, por raras que sean o parezcan, tienen un significado o meta. Y disgustos arañas, o todo lo que tiene que ver con él. Pues está genial, ¿eh? Con dibujito y todo. Mm, bueno, qué mal que no pudo entrar Juana, porque Juana sí, tengo entendido, ya tenía un super personaje, pero bueno, Y no yo también pasa tenía nada. entendido eso. Que no ¿Cómo? pudo entrar, que yo también tenía por entendido eso, Sí, por, sí, sí, por esas ganas literal. de mostrarlo. Mm, Que, sí, Juana está toda emocionada en el Skype para ver nuestros personajes y cuando presentamos los personajes ya no está. Cosas de la vida. Pero bueno,
Aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, vamos a continuar con la clase que está a cargo de nuestro queridísimo Tomás Castro. Así que, Tomás, te doy la palabra. Hola. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, entonces me comparte pantalla, ¿sabes? Por favor. Bueno, el tema hoy es claves para escribir una buena historia, ¿cierto? Entonces muchas veces sabemos que cuando escribimos una historia siempre empezamos por algo muy básico. ¿Cuál es lo básico? Había una vez. Entonces, hoy vamos a tratar como de cambiar eso cuando vayamos a escribir una historia y les voy a dar algunos tips de cómo hacer que la historia sea agradable. Entonces, continuamos. Listo, para empezar, algo muy breve que hemos visto durante todas las clases es qué es una historia. Recordemos que la historia es una narración de los sucesos pasados, generalmente de los de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que estudia dichos acontecimientos. Entonces, como dice ahí, no siempre es centrada en un humano, la gran mayoría de veces sí lo es, pero otras veces los lleva a seres mitológicos, a animales, a objetos que hablan, que se mueven, que hacen funciones que una persona normal haría. Entonces, esto es una historia. Continúa, Juan. Perdón. Entonces, ¿cómo se escribe una historia? Para esto existen 4 elementos, que son el argumento, la trama, la estructura y el suspenso. Todos ellos están relacionados entre sí. Unos dependen de otros y en ocasiones podemos a veces llegar a confundirlos, porque no necesariamente, obviamente es muy importante que la historia siempre tenga un nudo, un desenlace, un nudo, un problema y un desenlace, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver estos 4 elementos que son muy fundamentales, que son argumento, trama, estructura y suspenso, que realmente es como casi lo mismo, pero lo vamos a ver particularmente uno por uno. Continúa por. Entonces, ¿qué es el argumento? Es aquello de lo que trata la obra, el asunto, el resumen de la historia en un orden cronológico de los hechos. Como es lógico, este orden no siempre coincide con el que aparece a la hora de contarlo, pero sí lo es primero que hemos de tener claro para construir una narración. El argumento es aquello que responde a la pregunta de qué va y qué es lo que cuenta. Entonces, el argumento es, como por decir, el inicio, en qué se va a desarrollar la historia, de qué trata la historia y qué nos va a contar la historia. Eh, empieza a veces en orden, muchas veces en otro no empieza en orden y siempre lleva como un orden que no coincide, pero hace que el lector entienda. Sigamos por. Chicos, la trama. La trama y argumento son 2 elementos que suelen confundirse. Ahora vamos a ver el argumento. Ya que ambos hacen referencia a lo que se cuenta, pero existe una diferencia fundamental entre ellos. La trama es el argumento en el orden en el que aparece narrado. Aquí busqué un ejemplo de un cuento, por decirlo así, tipo policíaco para que me entendieran. El suspenso fue un policía asesina a una mujer y oculta el cuerpo. La policía lo encuentra y él mismo trabaja en la investigación, ocultando las evidencias y borrando cualquier pista hasta que un compañero lo descubre. De esto trata más o menos esta historia, este ejemplo que les puse. La trama podría decirse que, otra trama podría ser que la policía encuentra el cuerpo de una mujer asesinada y empieza a investigar el caso. Ok, Tomás, dale, tranquilo. Sin embargo, todo es demasiado complejo. Parece que el asesino no se les adelanta y lograron dar con ninguna pista a seguir. Hasta que uno de los policías se da cuenta de que el asesino es su propio compañero, que está borrando evidencias al final. Hay un flashback en el que vemos cómo el asesino ha ido encubriendo sus huellas y vemos retrocediendo paso a paso hasta el momento del asesinato. Sebas, ¿vas a decir algo? Sí, pues para despedir a Tomás. Chao, Tomás, que te mejores.
Nos veremos dentro de 8. Si algo ahí, Valentina te actualiza. Ya, esa era mi intervención. Ok, dale. Igual lo mismo, Tomás, que te mejores. Vale, te pone en contexto de la clase. Entonces, chicos, ¿qué vimos en estas dos, pues en estas dos ejemplos, que es lo mismo? No sé, alguien me puede decir que vieron de allí. Nadie. Bueno, Pues que como que son distintas perspectivas. exacto. No distintas perspectivas de manera de verlo, pues así como tal cual, pero sí es muy distinto a la hora de cómo se cuenta y en la manera cronológica en que la cuentan. Una empieza porque el policía mató a la mujer, encubría las pistas y su amigo lo descubrió. Y la otra empezaba en que un asesino mató a una mujer, estaban buscando las pistas y un policía encontró que su amigo había asesinado. O sea, es la misma historia, pero en distintas cronologías, en distintos tiempos y maneras de verlo. Eh, el orden cronológico, como se los decía, los acontecimientos no son el mismo en el que nosotros obtenemos la información en la historia. Si nos las ponen así, realmente no lo pensamos de la otra manera. Pero lo que es importante acá es que la trama sigue siendo la misma y contiene la misma estructura. Entonces, de esto trata la trama. Continuemos, por favor. Ahora sí, la estructura, ¿qué es? Es el esqueleto, ¿sí? Es la trama en su forma física. Aquí ya entra el número de capítulos o escenas, su distribución, su extensión, en el momento en el que hay que colocar el flashback, etc. Podría decirse que la estructura es el mapa físico de un trama, o sea, la estructura es cómo va enfocado personajes, tiempos, lugares, el tema que se va a tratar, todo eso, o sea, todas las características que conlleva una historia. Entonces lo podríamos definir de la siguiente manera. En una historia como la que vimos anteriormente del policía, entonces personajes, la mujer asesinada, el policía y el amigo del policía. ¿Cuál es el tiempo? Pues realmente no lo sabemos, digamos que es el presente que se está ocurriendo porque están investigando. Los lugares son, no sé, digamos que la ocultó en un río o algo así, entonces el tiempo en el que la asesinó fue tal lugar, en donde la escondió en tal lugar y donde encontraron que el policía era el culpable fue en tal lugar, ¿cierto? Entonces, como dije, es el mapa físico de una trama. De esto es lo que conlleva la estructura. Continuemos, por favor. Chicos, el suspenso. Este consiste en dos cosas. Por un lado, en la forma y el tipo de información que se ofrece a lo largo de la estructura para mantener la atención del lector. Y por otro, también es importante reconocer que debemos de centrar la atención. Como dice ahí, me voy a explicar. A veces, para mantener el suspenso, consiste en ocultar ciertos datos, como quién es el asesino, quién fue el que robó, quién, o sea, darle como intriga a la historia para al final contar y demostrar quién es, ¿cierto? A veces agarramos al lector a través de la curiosidad. Muchos libros vienen como con pistas, sí, con secretos que nos damos cuenta al final y eso es lo que trama al lector, darse y seguir para darse cuenta de quién es el protagonista o el sucesor de los hechos. Otras veces el suspenso se encuentra en cómo cogerán al asesino, que ya saben la identidad, desde el comienzo y si lo llegarán a coger o no lo llegarán a coger. Entonces, nos hacemos preguntas en cuentos de suspenso como ¿saldrá de la suya el malo? ¿Superará este personaje su mala racha? ¿Sobrevivirá? ¿Por qué lo habrá hecho? Estos pueden funcionar muy bien como el eje del suspenso. Lo importante es detectar el foco de tensión que queremos explotar y hacerlo, perdón,
O sea, darle a entender al lector que hay como una intriga, algo que no se sabía aún. Entonces eso es lo que motiva al lector a continuar. Eh, continuamos. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí son los 4 puntos que yo les digo. Eh, les, realmente para escribir un cuento, yo, de mi mano, yo les diría que solamente se necesitan 6 pasos. Ustedes saben que hay muchos cuentos. Hay cuentos muy, muy corticos. Hay cuentos de 500 palabras que parece ser algo fácil. Esto más que todo va como en la creatividad, en el pensamiento que lleve la persona. Hay cuentos pero demasiado largos, de 10.000 palabras, ¿cierto? Es un reto importante, pues, que un cuentista sepa explotar como su creatividad. Entonces, yo les voy a dar realmente 6 pasos para escribir un cuento, pues, que sea agradable al lector. Eh, pues yo diría primero que lo que sería primordial es el tema de lo que se va a tratar. Hay que elegir un tema para el cuento, ¿verdad? Entonces, el tema es un resumen breve del cual nos dice de qué trata el cuento. Puede ser una oración sencilla, un ejemplo, no sé, un joven construye unas alas mecánicas para intentar llegar al sol, ¿cierto? Entonces, como se los dije, ahí es donde no sabemos si podrá hacerlo, si llegará, qué pasa si no llega, qué pasa donde llegue, ¿cierto? Una palabra realmente como que englobe lo que es para ti lo esencial de tu cuento, o sea, del cuento que uno quiera dar a transmitir, perdón. Por ejemplo, no sé, felicidad, tristeza, angustia, miedos, fobias, ¿cierto? Lo segundo que yo diría que es demasiado esencial es el escenario donde se desarrolla esta historia. El tema normalmente como que permite elegir el escenario, es decir, el mundo donde se desarrollará la historia es donde se va a realizar, pero no siempre es así. Para saber cómo es este mundo en todas las posibilidades que uno lo quiera o lo necesite y pues que ayuden a definir el dónde y el cuándo del relato del que uno está haciendo. Por ejemplo, el cielo es azul o gris, las calles son rectas o laberínticas. Muchas ciudades predominan o hay zonas rurales. Por ejemplo, el escenario de una ciudad industrial como Londres en el siglo XIX, por ejemplo. Entonces, de eso se trata el escenario. Lo tercero que es fundamental también son los personajes. Para mí eso es como lo más difícil, ¿cierto? Porque para que un texto sea un cuento debe contar algo que interese al lector. Y para que un cuento sea un buen cuento debe tener personajes que le importen al lector. Por ejemplo, crear un personaje, entonces hacernos preguntas como quiénes son ellos, cuáles son sus nombres, en qué se relacionan, qué piensan sobre la vida, cómo se visten, el por qué actúan de tal manera. O sea, son preguntas que hay que formularnos y responder. Entre más elaboradas sean las preguntas y sus respuestas, con mayor facilidad y claridad nos darán el material del que están hechos nuestros personajes y sus acciones. Pilas, no todas las preguntas y respuestas son útiles para una narración o para el cuento que uno vaya a realizar. Tal vez, no sé, cuando estemos escribiendo un cuento hemos descubierto que a veces el personaje es guapo y tiene el cabello negro, pero si eso no es relevante para el desarrollo del relato, tal vez sería como no ponerlo, mejor no ponerlo. Un ejemplo es, por ejemplo, Altair es un joven inquieto y con deseos de escapar del aburrimiento y las obligaciones de la sociedad que le quiere imponer. Boris, su mejor amigo, desea destacar y tener una vida feliz sin meterse en los problemas con los amigos. Aunque son polos opuestos, son los mejores amigos. Esto es, por ejemplo, respondiendo a la pregunta, ¿cómo se relacionan los personajes? El uno es muy distinto al otro, pero son muy buenos amigos, son los mejores amigos. Responden también a cuáles son sus nombres, Altair y Boris. ¿Cómo son ellos? Entonces describen sus cualidades, aquellas características que los definen. Chicos, el cuarto punto es el conflicto en el que se está desarrollando la historia.
Sin el conflicto, un cuento se puede convertir en una simple estampa o en un texto que no conduce a ninguna parte, que no lleva al lector o sea, que no genera en el lector ganas de continuar, ¿cierto? Para mantener enganchado al lector hay que como que darle drama, hay que ponerle problemas a los personajes, preferiblemente con los que el lector pueda identificarse. Problemas que hemos tenido todos o que han pasado o que pasan muy regularmente en las personas, como obligarlos a emprender acciones, etcétera. A nadie le interesa la descripción detallada de la vida de un hombre, por ejemplo, ordinario durante un día ordinario. Pero, por ejemplo, si en la historia te ponen que ese hombre despierta una mañana y descubre, no sé, que se ha convertido en un monstruo o en un insecto, es más probable que el lector decida quedarse leyendo y que el personaje resuelva el problema pues a que simplemente cuente una vida cotidiana, una cosa sencilla, básica, mediocre, diría yo. Entonces, eso no, realmente como que no atrae al lector. Les voy a dar un ejemplo de un texto, de un cuento, un fragmento pequeño donde pone la problemática como el conflicto. Altair pierde el trabajo por usar las instalaciones por experimentar con sus nuevas máquinas y la comunidad comienza a verlo como un bicho raro. Su amistad con Boris se va deteriorando conforme sus diferencias. Se vuelven más marcadas hasta llegar al punto de ser incompatibles. Recuerden que ellos en el anterior ejemplo no eran para nada iguales, no tenían nada igual a lo que llevaban a que fueran diferentes, pero igual seguían siendo mejores amigos hasta el punto de que pasó esto y se volvieron incompatibles, o sea, ya no eran amigos. Chicos, quinto punto, más conflictos aún. Por ejemplo, como les dije, si ese hombre que se convierte en insecto descubre que solo ha soñado y al despertar todo vuelve a la normalidad, o que si se transformó pero al día siguiente vuelve a ser un hombre, lo que tenemos es algo aburrido, ¿cierto? Porque entonces no nos está contando nada, solo fue un sueño o solo ocurrió, lo solucionó de una y ya. Eso no lleva como al lector a continuar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tal vez un cuento hace todo lo contrario, engancha más al lector. Para que ese cuento sea bueno, hay que desarrollarlo más. Cada vez agregando nuevos personajes, describiendo el drama de su relación con ellos y la forma en la que se enfrenta a esa extraña situación. Así mantendremos como la tensión y la atención. Si un hombre se convierte en un insecto y luego vuelve a la normalidad, no tenemos como nada interesante que darle al lector, ¿verdad? Pero si un hombre se convierte en insecto y no consigue recuperar su forma y cada vez como que se le resulta más urgente, tiene más problemas y vuelve a ser una persona normal porque tiene que ir a trabajar, entonces ya tenemos un buen cuento, un buen argumento, ya tenemos al lector enganchado y hasta que el mismo lector busque la solución a ese conflicto. Entonces, sigamos con el fragmento del cuento que les traje. Altair se arriesga cada vez más con sus alas, hasta que desaparecer y aburrimiento de la vida en la comunidad. Y cuando Altair regresa, lo reciben casi como un héroe, pero poco a poco vuelven a mostrar cierto recelo de sus prácticas. Boris se casa, Altair acude a la fiesta donde conoce a la hermana de su amigo y se enamora. Ella decide seguirlo, causando más fricciones entre ambos. Entonces miren que se soluciona un problema, pero viene otro. Boris se enamoró de la novia de Altair, perdón, Altair se enamora de la novia de Boris, a Boris no le gusta, entonces esto empieza a generar otro conflicto entre ellos dos y otro conflicto que van a tener que solucionar, no sé, en otra historia contando el amor imposible, qué sé yo, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Chicos, y último punto, que es la resolución de esos conflictos. Realmente no les demos como importancia a si termina feliz o termina triste, pero lo que sí debe de ser el final debe ser algo creíble, o sea, que esté dentro de los parámetros de la narración y debe ser natural. Por ejemplo, si un día de la nada llega, no sé, un mago y con sus poderes transforma al hombre insecto en un hombre de verdad, tenemos una resolución, no sé, perdón las palabras, pero es un poco estúpida, ¿cierto? Especialmente porque en nuestro mundo ficticio jamás se mencionó la existencia de magos ni de elementos sobrenaturales.
y el personaje pues no resolvió su problema, sino que se lo resolvió alguien más, o sea, no fue hecho por el propio, sino que alguien más hizo que eso ocurriera y ya, ahí se acabó la historia. Eh, la resolución debería ser más natural, sería como algo de él, como que de alguna manera descubre que se ha convertido en un insecto, pero se ve a sí mismo como un insecto y pues debe recuperar su forma, no sé, trabajar su autoestima o sencillamente como que jamás comprender el por qué se convirtió en eso y que se vuelve una carga, no sé, para su familia y cada vez se siente más y más angustiado hasta que no se muere. Pues ahí podríamos decir que la resolución de los problemas, por ejemplo, de Altair, eh, pero, o sea, que cada uno que esté leyendo el cuento se complemente solo, que le invite al lector como a querer saber más, pero ya no hay más respuesta. Chicos, ya esos son como los 6 pasos para planear la estructura del contenido de un cuento. Pues no es una fórmula mágica, pero esto sirve como para producir textos de calidad. Ya esto se va a como en cuestión de práctica, y atendiendo, no sé, llenando la hoja en blanco, utilizando la imaginación. Ya chicos, no hay, eso es todo. No sé qué quieran mencionar, alguna duda o algo. Bueno, entonces listo, no hay dudas, no hay nada. Ya eso sería como todo. Ah, qué bueno, vale, que te pareció muy chévere eso de que el tema como que sí les guste y además de que les guste, pues les sirve y los ponen en práctica. A mí me parece interesante el tema porque es algo que muchas veces no vemos, obviamente yo, es a veces darle una lógica. Por eso tengo, una cosa que yo hago es escribir ciertos, ciertas cosas que tengo que recordar para siguientes hojas o para más en un futuro, para poderlo colocar en el tema y que tenga toda una relación y un porqué. O sea, está hablando del argumento, que tenga un sentido y una razón de por qué está ahí. Exacto, Juan, así es. Entonces, eso es todo, chicos. No sé qué más, alguien más que quiera mencionar ahí. Nada, pues a mí me pareció también muy chévere porque es como muy práctico, todo muy práctico. Y se me ocurre, podríamos hacer un cuento donde tengamos a todos nuestros personajes, sí, o sea, los que nosotros creamos y como dice Tomás, buscar la manera de conectarlos a todos en un mismo mundo y cada quien crea un cuento individual. ¿Ustedes qué opinan de esa idea? Me parece muy chévere la idea. Sí, a mí también me gusta. Bastante interesante. Sí, pues me parece como que sería bueno porque vamos aplicando lo que aprendemos, más que todo lo que nos dijo Tomás. No sé si tú, Tomás, podrías como que escribir los puntos en el Skype, o sea, los 6 puntos en el Skype para tenerlos más presentes. Claro, claro, bueno, ya mismo se los escribo. Gracias. Entonces sí, deberíamos como hacer eso. Así que la tarea, en el caso de Tomás Castro y Tomás Reyes, es crear su personaje. Y mm, después compartimos, como no sé, un texto donde estén las características de nuestro personaje por el Skype y cada quien crea una historia según cada personaje. ¿Sí me voy a entender? Entonces podríamos hacer esa. Así que mientras tanto,
le quede, no sé si Tomás Castro, ¿quieres dejar una tarea o algo así? No, no, la verdad no, con esas que dejaste, yo creo que ya, me parece bien. Ok, bueno, para hacer esta actividad necesitamos los personajes de ustedes. Dale, Así dale. que, please, por ahí no sé, hasta antes del sábado, que nos manden un personaje o algo así. Y creamos una historia, pues cada quien crea un cuento cortico o largo, como quieran. Pero donde conectemos todos los personajes, sería muy chévere. Para Listo, de conectar una. tenemos que hacer varias cosas. Una es un final que todos estén como un rol, ¿no? Mm, Un, un final donde todos estemos, o por lo menos todos se vean en cierto punto. Entonces, tenemos que decir qué acción va a hacer nuestro personaje en Skype para que nuestro personaje aparezca en la historia de otras personas. Porque si no, vamos de que dice, Pedro estaba caminando por el parque y luego, no sé, que Tomás o Valentina pongan que Pedro estaba caminando por el centro comercial. Entonces, pero Pedro nunca pasó por ahí. Entonces hay que tener eso en cuenta para que nosotros tengamos como esa conexión y decir, vale, si Pedro pasó por este lado, entonces Pedro pasaba por este lado. Y ya al final que sea Gus. Bueno, una cosita más sería que no poner bien cómo lo van a escribir, ¿no? Pensarlo en el tiempo y a lo último, bueno, no sé, ahí tendría que ver cómo todos nos organizamos para pensar cómo va a aparecer cada personaje. Ok, Algo que sea, que haga saber un poquito más, que sea detallado. Por lo menos la aparición de nuestro personaje, para que así el resto pueda copiarla y pegarla. sí, sí, sí. Es súper buena. Puede ser así tipo, algo así tipo película de Avengers, que todos tienen una historia pero se encuentran en el mismo punto. ¿Sí es así? Sí, sí, aunque sea a lo Stan Lee. Y Vamos a que, hacer Stanley. Pero pues es que de eso se trata, ¿no? De eso se trata el taller, de que más que todo aprendamos a para que por lo escribir. menos aparezcamos todos en todas las historias. Como si muy Marvel. Hola, Hola. ya les doy mi trabajo. Aquí está. Este es mi personaje. Así está. Bueno, se los describo. Dice, personalidad. Humilde, sencilla, inteligente, terca, tiene confianza en sí misma, es introvertida, es derdere, por decirlo así, es sentimental, es intuitiva y analítica. El carácter es flemático y fuerte. El miedo es al futuro y a las cucarachas. Los gustos son los helados, los gatos, los suéteres, el dibujar, el pelear en cuanto al boxeo, el cantar, los sabores dulces, ácidos, el frío, las flores y la noche. Forma de actuar. Tranquila, positiva, colaboradora, neutra, analítica, racional y empática. Disgustos. Falta de moral, silencio, tristeza, sabores muy salados. Nombre, estrella. Edad, 17. No juega buenísimo el dibujo. Fantástico. Interesante también el personaje. Y, ¿qué más? Hoy vamos a mostrar los nuestros, ¿Qué dijiste? que
muy bueno el personaje. Gracias, me hubiera Es- encantado saber. Ustedes me pueden decir cuáles fueron los suyos? ¿Estás Me con encantaría gripita? saberlo. Claro, ¿Qué? ¿Tienes ¿Sí? gripita? ¿Qué? ¿Estás así con Sí. gripita? ¿Estás... No lo sé, la verdad. La verdad tengo miedo de que sea COVID, pero no sé. No creo. Ay, Valentina nos mostró A ver. la foto, pero la quitó, no vale. Yo no le hice dibujo. Soy malísimo dibujando. Ah, es muy bonita. Sí, está genial. Sí, en verdad, sí. Em, El mío es como, el mío es estima de lluvia, como que aquí haya hay diferencia. sí, de acá Mm, hay gente que dibuja muy bien también. ¿Puedo Bueno, aunque saber yo, qué aunque resulta que carácter yo no hice tienen ni sus siquiera, personajes? ay, pero lo quité. No. Lo gracioso es que yo no hice, ¿cómo es? El boceto. Nunca lo hago. Ahora Genial. veré, ahora veré la importancia en por qué hacer boceto. Bueno, voy más o menos a explicarle a Juana cuál era la dinámica que estábamos hablando, ¿no? Y Claro, tenía más que ver que, bueno, Tomás nos habló un poquito acerca de nos habló 10 cositas. Primero nos habló 4 puntos respecto a los cuentos, ¿no? Estructura, la diferencia entre trama y argumento y cosas así. Después ya nos dijo otros 6 puntos para crear una historia. Y se me ocurrió la idea de que podríamos hacer cada uno una historia. Ahorita compartimos todos nuestros personajes por el Skype, ¿sí? Sí. Y crear una historia donde donde estén todos los personajes, ¿sí? Sin embargo, Sebas dio una idea y era que cada quien hiciera primero una historia independiente y después para que diera paso a una historia conjunta. ¿Sí me hago entender? Estoy de acuerdo. O O sea, sea, te, ah, me estás diciendo que entonces hagamos como la historia de cada uno de nuestros personajes. O no es al revés. O que cada uno haga una historia con todos nuestros personajes y compartirla. pues lo que yo entendí, Sebastián, es cada quien haga primero una historia independiente, pero que dé paso a que todos se unan, ¿sí? Tipo Avengers, ¿sí? Entonces está Ajá. Iron Man 1, Capitán América 1 y así, pero Ah, claro, después claro. todos se conectan, ¿sí? Y todo conecta Ah, con todo, ¿no? ok, tengo una Algo idea. así. Dependiendo de nuestros, ¿qué les parece? Según yo, mi personaje es de otra galaxia, otro universo, así re genial. Entonces estaba pensando tipo, ¿qué tal si hacemos diferentes mundos y poco a poco todo se va conectando? ¿Sí es eso? ¿Es eso? Yo Claro, pensé exactamente lo mismo. O sea, sí, yo sí, tenía en sí. mente algo muy similar. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Me parece, porque es que todos los personajes son como, o sea, no son normales, ¿no? Es cierto, sí, sí, sí. Entonces, Por ejemplo, el de entonces, Valentina viene desde el cielo, el mío viene desde el planeta Saida, no, mentiras, pero sí, el mío viene desde un planeta rarísimo, que no sé ni cuál es, de Jadenlandia, eso. exacto. Entonces, Ajá. a mí me parece buena idea. Podríamos hacer como que ese sea la ambientación o sí, la No, ambientación. Y que cada ¿sabes? uno es de un distinto Sí, mundo. Y no sé, sí, después aparece Spider-Man con Doctor Strange y se unen todos los multiversos. claro, claro. De hecho, estaba pensando no sé si ustedes hayan visto X-Men Phoenix o Phoenix. sí. Sí, 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 Bueno, sí. el caso es que al final de la historia, los personajes se reencuentran con otros personajes y se conocen. Yo creo, y eso va haciendo poco a poco la historia, cuando un personaje se va uniendo con otro y así seguidamente, con algunas causas, ¿no? Y entonces estaba pensando en algo así. Sí, me parece genial. Entonces, Ok. en esa quedamos. Tristemente, los dos Tomás no han hecho personaje, ¿no? No pudieron hacer el personaje. Así que Ah, ambos qué quedaron pesar. comprometidos para enviar el personaje a más tardar esta semana. Sí, o sea, Está hasta el bien. domingo. Ok. Y eh,
escribir en el Skype. Cada quien escribe el Skype y más o menos diga de dónde viene, ¿sí? Sí, Y ya después de eso, sí empezamos a hacer una historia como crear una idea en donde todos se puedan conectar con todos, ¿sí? Para no empezar todos a la loca, sino como sí, irlo sí, estoy formando de más. acuerdo. Pero antes que nada, ¿qué tal si hacemos un pequeño resumen de cómo son y cómo pasaron los sucesos dentro de la historia de nuestros propios personajes? Sí, entonces, sí, podríamos hacer una historia personal. O sea, de aquí, Sí, la tarea de hoy es una historia historia del personal personaje. del personaje. Sí, o sea, personal del personaje. Sí, Y ya dentro de 8 días, cuando ya tengamos todos los personajes y tengamos un poco más de la historia, se hace el famoso crossover. ok. Entonces Bueno, todos aquí tenemos bibliofilia, que es el ¿Cómo? gusto por la literatura y los libros. ¿O no? Al parecer todos somos de otra galaxia. Sí, estoy de acuerdo. Yo soy de una bien, bien por allá lejos, que se llama Jaydelandia. ¡Qué felicidad! ¡Yay! Ay, no. Bueno, quedamos en esas. Es muy chévere hablar con y ustedes, infinidades una cosa chéveres. más, para las ¿Cómo? dudas, Claro. una cosita más, por si las dudas, es que la idea del personaje es que una vez, pues, todos le podemos hacer una historia ahí directamente en la misma historia que estamos haciendo, ¿no? Pero en este vamos a, por ejemplo, alguien puso Pepito que estaba caminando por el parque, no, no sé, estaba caminando por algún sitio, que no era el parque. Y que alguien más coloca lo mismo, pero no en el parque, pero en el parque. Entonces, la idea sería que nosotros en Skype, entonces vamos a hacer nuestra historia, vayamos colocando un sitio donde nuestro personaje podrá ser visible para otro personaje, de X o Y forma, da igual, ahí sí da igual, lo dejo a su imaginación. Y quizás te pido también que sea, mm, ¿cómo decirlo? Mm, que sea descriptivo, ¿no? Que esté bien descrito. Es que no sé, ya se me olvidó la palabra, pero bueno, es, es bastante, ah, sería bastante descriptivo en lo que hace y qué hace. Lo otro sería también, y ya luego con eso podríamos hacer la clase del cómo se unen, ¿no? De hecho, eso se trataba, ¿cierto? De hecho, yo estaba pensando en eso, de la manera en la que poco a poco se iban uniendo y después como todos estaban en un solo plano. ¿Es Sí, es así? que lo estoy repitiendo por si algo, Ok. porque suena un poquito complicado. Y dentro de mi mente me pareció complicado, pues más bien lo explico nuevamente. Entonces, si alguien tiene alguna duda, yo le explico con eso. Pues la verdad yo creo que quedó claro, ¿no? Todos lo tienen claro, Valentina, Tomás. O sea, es como un reencuentro. Ah, ¿cómo? Sí, ¿Sí? Sí, sí es. pues yo creo que está claro. Así. Entonces, sí. Por si algo, vuelvo y repito. Porque, por si algo. Entonces, la cosa sería es que nuestros personajes en X o Y puntos se vieran, ya sea mm, describiendo a nuestro personaje, digamos, el personaje con camiseta roja y se llama tatuaje, pues ahí con el tatuaje, etcétera, la vista, ¿sí? Todo que sea descriptivo para que el resto también lo pueda colocar y lo pueda identificar. Dime, bro. Sí, se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, cuando uno dice, por ejemplo, en el caso del personaje de Valentina, no, Dana estaba saliendo en el supermercado del cielo y quería comprarse una camisa. Y la camisa la vendía una tipa llamada, se me olvidó el nombre de tu personaje, Juana, Estrella. Estrella.
y esto ya, pues, no sé, actúa de tal manera y ya le vende la camisa. Algo así, ¿sí? Pero pues, Sí, sí, sí se entiende. Oh, ok, ok. Continuando la historia. Entonces, después de unos días pasó tal cosa y se volvieron a reencontrar. Pasaron tales sucesos en los cuales debían hacer cosas juntas. Y de ahí en adelante fue como se fue cosa esta de la amistad. Eso. exacto. ¿Así? Mejor dicho, ya Juana hizo la tarea por todos. ¡Vamos! Así que, bueno, en eso quedamos. Ya van a ser las 6, a 1 minuto de las 6. Así que no sé si pueden activar cámara para tomar la foto de hoy. Yo me iba a ver. Ahí está Sebastián. Bueno, yo creo que Tomás sí no puede. Ahí vemos a Valentina comiendo mandarina. ¿No es Es mandarina? una empanadita. Ah, qué rico. Bueno, Alice, tú puedes prender cámara ahí o tampoco. También tienes gripa. Wow. Buenísimo. Me encanta tu peinado, Alice. Este es el chiste de Eh, me encanta el negro de tus ojos. Esto, Valentina es muy linda, lo tengo que decir. Se parece mucho a un amigo mío que quería mucho, pero que ahora medio odio, medio no. Valentina sale negro. Digo, sí, un Alice amor sale odio. negro. Sí, Valentina es muy linda, es muy bonito. Sí, sale Está- negro, Alice. Igual me está gusta tu enamorado. peinado. Ah, bueno, tomemos la foto así con... Alice quita el dedo de la cámara. Sí, Alice puso ahí una tela. Ahí, sí. Listo, ya tengo el mismo fondo. Mire, me peiné igual que Alice. Buenísimo. Todos con el fondo ideal. Bueno, ya dejemos de hacer bullying a Alice, qué pecado. Así que... Uy, sí, eso se ve raro. Bueno, tomemos la foto. En 3, 2, nada. Nos avisan cuando ya. Ya. Excelente. El aula se cierra Así que en nada. 3. ¿Alguien quiere cerrar el aula? Bueno, sí, alguien que cierre el aula. Muy chévere ¿Qué? estar con Ya. ustedes. Quedamos en esas. Sí, Y nada, se Eh, cuidan. lo mismo. Así que, Bye bye. Juana. Mm, ¿Qué Puedes cerrar pasa? el aula. Hacer el truco de magia de hoy. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿No sabes? No. Bueno, te voy a enseñar para dentro de 8 días. Ah, O algo así, algo así. Entonces, Oh, qué tierno. En 3, tú dices, esta 2, sala se cierra en 3, 2, 1.